Hola, buenos días. Mi nombre es Julia Reséndez y este video es la explicación de mi trabajo de investigación en cumplimiento al trabajo de investigación de la materia de sistemas de costos. El tema que yo elegí fue patrimonio familiar y pues yo curso la carrera de ingeniería en negocios. Estoy en el segundo semestre actualmente y la curso en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Eh, Quiero aclarar que cada respuesta y esta investigación fue en base a lo determinado en el Código Civil del Estado de Jalisco y como podemos ver, todas las respuestas que vienen en estas preguntas que se van a hacer a continuación a través de la presentación, pues están basadas en el Código Civil del Estado de Jalisco. Vamos a comenzar con la... Bueno, primero me gustaría dar una introducción sobre qué es el patrimonio familiar. El patrimonio familiar es ese conjunto de bienes que son pertenecientes a la familia, no de manera transferible, sino para que la familia los use para su beneficio. Y una vez que son designados como patrimonio familiar, bajo ciertas condiciones únicamente se pueden extinguir y pues sí, solamente son para utilizarlas, no para adquirirlas. Y eso sería la introducción. Vamos a continuar con la primera pregunta. Y esto sería, según el artículo 777, ¿cuáles bienes son objeto del patrimonio de la familia? Aquí serían 5. El primero sería la casa que habita la familia, incluyendo todos los muebles, es decir, si mis papás tienen un sillón, yo tengo derecho a usarlo porque es patrimonio familiar. Bueno, no estrictamente así, porque el patrimonio familiar, como vamos a ver más adelante, tiene que registrarse y cumplir ciertos requisitos. Pero si está registrado, también puede ser un vehículo automotor, es decir, si hay una camioneta que está registrada como un patrimonio familiar, entonces vamos a ver que esa camioneta la puede usar cualquier miembro de la familia, siempre y cuando tenga la capacidad de hacerlo, ¿no? Porque cuando hablamos jurídicamente también tenemos que tener esa capacidad de poder ejercer cualquier norma que esté dentro de este marco jurídico. Como tercer elemento tenemos equipo y herramienta que la familia puede utilizar para tener sustento económico, es decir, si una familia tiene vacas o si una familia es zapatera, todas las herramientas que utilice y todos los insumos que utilice es propiedad del patrimonio de la familia. Si la familia, llegando al cuarto artículo, al cuarto objeto, tiene alguna parcela cultivable y es completamente dueña de esto, entonces la familia puede registrar esa tierra como patrimonio familiar y protegerla de cualquier saqueo o protegerla de cualquier intento de robo, o puede también utilizarla para poder tener beneficio para todos. Y como quinto y último tenemos propiedad en términos de ley agraria. Ese ya es otro tema, pero sería relativamente parecido al punto pasado. Es decir, si tiene propiedad que esté en términos que cumplan con la ley agraria, entonces la familia puede registrar ese objeto como bienes del patrimonio familiar. Vamos con la segunda pregunta. Y es, según el artículo 778, ¿qué se entiende por familia? En primer lugar, tienen que estar habitando todos en una misma casa, tienen que estar unidos, ya sea por lazo de matrimonio o concubinato, o ya sea que tengan algún parentesco consanguíneo, es decir, pues si yo tengo a mi mamá y a mi papá, estamos unidos por un lazo consanguíneo, vivimos en la misma casa y se puede llevar a cabo un patrimonio familiar entre los tres. O que por la ley o voluntariamente tengan unidad en la administración del hogar. Es decir, si dos personas viven juntas y quieren registrar algo como patrimonio familiar y tienen manera de comprobar que están viviendo juntas, ellos pueden tener esta conformación de patrimonio familiar sin necesariamente tener un vínculo de matrimonio
tipo de concubinato o estar unidos por un lazo consanguíneo. Ahora, continuando con el artículo 778, ¿qué se entiende por concubinato? Aquí vienen algunas características, pero lo principal es que dos personas solteras viven como si fueran pareja. Esto puede ser por un periodo de 5 años o más, o si transcurridos los 3 años de la unión, ellos ya tienen un hijo. Se considera que existe el concubinato siempre y cuando la pareja se haya establecido en el mismo domicilio. Regresamos a esta parte de que tienen que habitar en la misma casa y a partir de ese momento no se den separaciones físicas por un tiempo mayor a 6 meses. Es decir, es que vivimos juntos, pero pues mi pareja se fue a trabajar a Estados Unidos y duró allá un año. Ese tiempo ya no es válido. Tiene que ser no mayor a 6 meses. Ok, vamos a seguir con la tercera pregunta, que es, según el artículo 779, ¿qué no pueden hacer los beneficiarios con el patrimonio familiar? Esto iba al punto que les mencionaba en la introducción, que el patrimonio es intransferible. Es decir, los bienes son para el uso de los beneficiarios del patrimonio familiar. Solo pueden disfrutarlos, es decir, esta silla en la que yo estoy sentada, la puedo disfrutar si es parte del patrimonio familiar, pero si en un momento yo decido irme de la casa de mis papás, no puedo llevármela porque no es transmitible la propiedad. Y aquí viene otro punto importante que viene con cuestión a los administradores y a los sucesores, que lo vamos a ver más adelante. Y aquí viene otra pregunta según el artículo 780. ¿Es transferible el patrimonio familiar? Los derechos establecidos en favor de los beneficiarios se consideran en atención a su persona, por ello son ingravables, intransferibles y por cualquier acto inembargables. Ingravables quiere decir que, por ejemplo, la casa que se designe como patrimonio familiar no puede ser hipotecada. Intransferibles, es decir, yo no puedo cederle los derechos a alguien a menos que haya un previo acuerdo o algo establecido en la ley que nos permita hacerlo. O también son inembargables. En caso de, por ejemplo, una familia tiene una casa, el papá tiene una empresa, ¿sabes qué? Nos debes mucho dinero, se declara en bancarrota, van a embargar la casa, es patrimonio familiar, no se puede esa casa embargar, porque es parte del patrimonio familiar y es establecido en la ley que es inembargable. Según el artículo 781, ¿cómo se designa a los constituyentes y al administrador del patrimonio familiar? Aquí vamos a leerlo y después vamos a explicarlo. Si los bienes que constituyen el patrimonio de familia pertenecen a la sociedad legal o conyugal, se tendrá por constituyentes del patrimonio a ambos cónyuges y por administrador del patrimonio quien haya sido designado administrador de los bienes matrimoniales. Es decir, los constituyentes son el matrimonio que deciden formar este patrimonio familiar, porque digamos que sí incluye a la familia, pero pues los hijos no tienen a lo mejor la capacidad de poder desarrollar esta cuestión de establecer este patrimonio familiar, porque pues no tienen edad, no tienen la capacidad jurídica plena para poder ejercer todas estas leyes, y pues el administrador se designa de acuerdo a unos requisitos que vienen más adelante también. ¿Ok? De acuerdo al artículo 783, ¿cuántos patrimonios se pueden construir por familia? Aquí vamos a darle lectura. Solo se tendrá derecho a constituir por cada familia un patrimonio en su modalidad de habitación y de instrumentos de trabajo o en una sola de ellas si así se conviniera. Es decir, solo se puede constituir un patrimonio, ya sea separando la casa con todos sus muebles y con todos los bienes que le incluyen, y los instrumentos de trabajo por separado, o se pueden poner juntas en un solo patrimonio familiar. Ahora vamos al artículo 783. ¿Qué sucedería si se intenta registrar más de un patrimonio por familia? Es decir, una persona está casada, registra un patrimonio con su familia y trata de volver a registrar otro patrimonio con otra familia. Entonces ahí el acto carecerá de eficacia jurídica, es decir, no tendrá validez jurídica, por lo tanto, como regresamos a la pregunta anterior, que es que igualmente solo se puede presentar un patrimonio por familia.
Según el artículo 784, ¿cómo se puede constituir un patrimonio familiar? Aquí eso tiene que ver con el administrador de los bienes de la familia. Y vamos a darle lectura. Quien pretenda constituir el patrimonio de la familia lo solicitará así por escrito al juez de primera instancia de su domicilio, precisando los bienes que quedarán afectados y además deberá comprobar ciertos requisitos. Es decir, tiene que ir a comunicar, a dar un oficio a la persona que quiere registrar o constituir este patrimonio familiar con los bienes que van a quedar inscritos dentro, es decir, el refrigerador de la casa, la cocina, la estufa, los sillones, la mesa, el comedor, las recámaras, todo esto que venga a ser bienes incluidos en el patrimonio, tienen que incluirse. Además, tiene que comprobar ciertos requisitos, es decir, no puedo ir yo y decir, quiero registrar esto, yo tengo que llevar ciertos requisitos cumplidos y vamos a verlos en la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los requisitos a comprobar para constituir el patrimonio familiar? Número 1, que es mayor de edad la persona que va a constituirlo, es decir, la que va a presentar el oficio, o que esté emancipado, es decir, que es independiente de sus padres. Que está domiciliado en el lugar donde se quiere constituir el patrimonio, es decir, que tiene el domicilio en la casa que va a formar parte del patrimonio. Número 3, la existencia de la familia. Claro que tiene que haber una familia, si no, pues, ¿cómo se formaría el patrimonio familiar? Que son de su propiedad o de su cónyuge con el consentimiento de éste. Los bienes destinados a tu patrimonio y que tratándose de inmuebles no reportan gravámenes fuera de las certidumbres legales. Es decir, la casa o los bienes son propiedad de la persona o de la pareja y en el caso de ser de la pareja, que cuentan con el consentimiento de la pareja para registrarlos en este patrimonio familiar y que en caso de ser, por ejemplo, las casas o algún local o algún terreno, no cuenten con una hipoteca, porque recuerden que el patrimonio familiar tiene que estar fuera de gravamen. Además, exceptuando esto, la cuestión de los servidumbres legales, que sería el predial y todo ese tipo de impuestos que pagamos. Número 5, que el valor de los bienes que van a constituir el patrimonio no excedan equivalente de 40,000 veces el salario mínimo diario general vigente en la zona económica que se trate en la época en que dicho patrimonio se constituya. La cantidad que resulte incluirá el valor de los bienes muebles e inmuebles a los que se refiere el artículo 777, que es esto de la casa, el carro, la parcela, los instrumentos de trabajo. Actualmente sería un equivalente a 3,5 millones de pesos, los 40,000 veces el salario mínimo, y no tiene que exceder este monto para ser parte del patrimonio familiar. Es una parte importante. Y el número 6 y el último, tratándose de instrumentos de trabajo, que ellos son esenciales para la manutención de los integrantes de familia. Es decir, a lo mejor yo registro un local o registro una máquina que no es esencial para el sustento de la familia. Es decir, si yo ordeño vacas, no voy a registrar una máquina que no utilice para eso, porque eso ya quedaría fuera de este sustento que es necesario para la familia. Ya eso tendría que ver con otra cosa. Se tendría que registrar tal vez como patrimonio familiar de la casa en la que se habita, del domicilio, pero no como instrumento de trabajo. Continuamos con la siguiente. Esa sería la pregunta número 11, que es después de comprobar los requisitos para constituir el patrimonio familiar, es decir, todo lo que leímos en la diapositiva pasada, ¿cuál es el proceso de trámite? O sea, una vez cumplidos los requisitos, el juez mete esta solicitud para que se tramite y se compruebe que es cierto, y se deberá emitir la resolución de aprobación o de rechazo en 30 días siguientes a los que el interesado acredita los requisitos establecidos en el artículo que mencionamos antes, que sería el 784, y ya pues quedaría después acreditada la solicitud. Y viene la siguiente pregunta, que sería la pregunta 12.
Una vez acreditada la solicitud según el artículo 785, ¿cuál es el proceso de aprobación? Y vamos a darle lectura. Satisfechos los requisitos anteriormente enunciados, el juez dictará la resolución aprobando la constitución del patrimonio de familia y su inscripción en el registro público de la propiedad y en las oficinas de recaudación fiscal y tratándose de automotores en la dependencia correspondiente. Es decir, ya sé que se acreditan estos requisitos, que es lo principal y lo más importante, el juez da su resolución aprobando el patrimonio familiar y se tiene que inscribir en el registro público de la propiedad, en las oficinas de recaudación fiscal y en las oficinas de tránsito en cuestión de los automotores o en dependencias correspondientes en el caso de los automotores. Y vamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 13, que es según el artículo 786, ¿en qué casos no es necesaria la declaración judicial de los bienes? Esta es en cuestión de que, vamos a dar lectura. No será necesaria la declaración judicial cuando en el momento de la adquisición de los bienes sean enajenados por instituciones públicas o descentralizadas o encargadas de regularización territorial, encargadas de programas de vivienda masiva o que para su adquisición se cuente con financiamiento preferencial. Esta incorporación al patrimonio de la familia le deviene por el solo hecho de su adquisición cuando así se pacte en el contrato. Es decir, no se ocupa registrarlos en este tipo de casos, solamente se registra automáticamente. Vamos con la siguiente. Según el artículo 787, ¿cuál es uno de los factores a indicar en la constitución del patrimonio y por qué? Aquí viene esta parte de la cuestión de lo intransferible. Es intransferible porque en el patrimonio familiar se deben de indicar los sucesores a seguir con la propiedad de los bienes para en caso de que ocurra el fallecimiento del constituyente o del administrador, la persona sucesora puede adquirir los bienes y administrar los bienes para la familia. Y bueno, digamos, el administrador muere o el constituyente muere, entonces lo único que va a necesitar la persona sucesora de los bienes es la copia certificada del acta de función o presunción de muerte del constituyente. Es decir, ¿sabes qué? Aquí traigo mi acta de patrimonio familiar, soy el sucesor, y aquí traigo el acta de función del administrador de los bienes o traigo la presunción de muerte de esta persona. Quiero que pues los bienes se me sucedan a mí para yo poder ser el administrador. Seguimos con la pregunta 15, que nos dice, conforme al artículo 788, ¿cuál sería la procedencia legal en caso de una disolución de matrimonio por divorcio? Cuando se constituye el patrimonio de familia por personas unidas por vínculo matrimonial y se disuelva este por divorcio, no se entenderá extinguido el patrimonio de familia, pero el cónyuge culpable perderá el derecho de habitar en el inmueble sujeto a dicho patrimonio. Es decir, no se extingue, más en el caso de si hay hijos. Y en este caso, la persona culpable, o sea, la persona que el juez declare culpable en la situación de divorcio, pues tiene que irse de la casa y el otro cónyuge quedaría, si mal no recuerdo, como administrador de estos bienes. Ahora sí, seguimos con la pregunta número 16, que es, de acuerdo al artículo 789, ¿puede sustituirse algún bien del patrimonio familiar y cuál es el proceso a seguir en caso de ser posible? En caso de que estos muebles que sirvan para la manutención o estos muebles que formen parte del domicilio se desgasten, se pueden sustituir por otros con similares características que cumplan la misma función, pero esta sustitución se tiene que autorizar por un juez, especialmente por el juez que decretó la constitución del patrimonio, y cuando se trate de automotores, dar aviso a las autoridades correspondientes para los efectos legales. ¿Es posible que se constituya el patrimonio familiar en casos de urgencia? La respuesta es sí, según el artículo 790, cuando haya peligro de que quien tiene la obligación de dar alimentos pierda sus bienes por mala administración, porque los esté dilapidando, es decir, si la cabeza de la familia o la persona responsable de la familia está incumpliendo esta responsabilidad de dar alimentos o de mantener a la familia,
Los acreedores alimentistas, es decir, las personas que requieren el alimento, los tutores o agentes de Procuraduría Social, en caso de ser menores de edad, las personas que requieren el alimento o de no tener la facultad de exigirlo jurídicamente, tienen el derecho de exigir judicialmente que se constituya el patrimonio de la familia. Es decir, por ejemplo, está un padre de familia, cabeza de la familia, y tiene la obligación de dar alimento a sus hijos, pero sus hijos son menores de edad. Entonces, no está cumpliendo, al contrario, está teniendo una mala administración de los bienes. Lo que puede hacer, en este caso, la mamá, que tiene capacidad jurídica para solicitar o exigir judicialmente la constitución del patrimonio familiar, puede llevarlo a cabo para poder darles una casa donde vivir a sus hijos, o puede pedir una manutención para que sus hijos puedan tener este beneficio que serían los alimentos. Hoy vamos con una de las, ya casi terminando, la pregunta de ¿puede extinguirse o no el patrimonio familiar? La respuesta es sí. Según el artículo 791, el patrimonio de la familia se puede extinguir en 4 casos. Es decir, cuando todos los beneficiarios cesen del derecho de percibir alimentos o se desintegre la familia, y así lo solicite quien lo haya constituido. Es decir, cuando los hijos crezcan o cuando los beneficiarios ya no necesiten y se puedan valer por su propia persona para poder percibir los alimentos. En caso de que se desintegre la familia y ya pues no sea necesario esta cuestión del patrimonio familiar, y el constituyente puede ir a extinguirlo. El número 2 es sin causa justificada, tratándose de inmuebles, la familia deje de habitar por un año en la casa que le sirve de morada o de depender para su manutención de los bienes afectos al patrimonio. Es decir, si las personas se mudan de casa, tienen más de un año sin habitar ahí, solamente se da esta situación de que se extingue la cuestión de este inmueble como parte del patrimonio familiar. Número 3, que se demuestre que hay una gran necesidad o notoria utilidad para la familia de que el patrimonio quede extinguido o disminuido. Es decir, por ejemplo, la cabeza de la familia se queda sin trabajo, es necesario vender algunas cuestiones de la herramienta que se utiliza o de la parcela que se utiliza para poder sostener a la familia, porque literalmente están muriendo de hambre. Entonces es posible que ellos puedan vender eso para poder sustentarse, o pueden vender incluso la casa en la que están habitando para poder comprar una más chica, poder tener algo de dinero, y es completamente válido. Número 4, se sufra la evicción, se expropian o perezcan los bienes que la forman. Es decir, cuando pues salgan de las casas o alguien más pues tenga propiedad de los bienes, o los bienes ya no tengan validez o ya no tengan tiempo de vida útil. Vaya. Vamos con la pregunta 19, la penúltima pregunta, que es, según el artículo 793, ¿cuál es la manera de proceder en caso de pago de indemnización o siniestro? Como todo en esta vida, el patrimonio familiar puede sufrir accidentes, y en caso de que alguien tenga o en caso de que alguien compre la propiedad por medio de la expropiación o se ejerza un pago de seguro por indemnización a los bienes del patrimonio de la familia, se tiene que depositar el dinero obtenido a una cuenta de crédito a plazo fijo que genere el máximo de intereses. Y esta cantidad de dinero es inembargable durante un año, o ya sea la cantidad de dinero que se pague por la propiedad o el importe del seguro que se otorgue en caso de algún accidente. Si el dueño de los bienes vendidos no lo constituye dentro del plazo de 6 meses, los miembros de la familia a los que se refiere el artículo 778, las personas con lazo consanguíneo, con matrimonio o concubinato, tienen el derecho de exigir judicialmente la constitución del patrimonio de la familia. Transcurrido un año después del depósito, sin que se hubiera promovido la constitución del patrimonio, es decir, si la familia no busca después de los 6 meses que dice el punto anterior, constituir el patrimonio de la familia, la cantidad depositada se entregará al dueño de los bienes, es decir, a la persona que esté registrada como el dueño legal de los bienes. Y el último punto,
En los casos de suma necesidad o de evidente utilidad, puede el juez autorizar al dueño del depósito para disponer de él antes de que transcurra el año. Es decir, ¿sabes qué? Se quemó mi casa. Me dieron un monto por el seguro, era patrimonio familiar, dice que tengo que tenerlo allí un año y para que sea inembargable, pero yo quiero comprar una casa, ya encontré una casa, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues es que te doy la aprobación, puedes ir a comprar tu casa. Y vamos con la última pregunta, que es, en caso de extinguirse el patrimonio de la familia, ¿quién debe ser avisado y qué sucede con los bienes que conformaban parte del mismo? Esta respuesta es conforme a los artículos del Código Civil del Estado de Jalisco, es el artículo 794, que es que se debe informar a la agente de Procuraduría Social en la extinción y en la reducción del patrimonio de la familia, y también acorde al artículo 795, nos dice que extinguido el patrimonio de la familia, los bienes que formaban vuelven al pleno dominio del que lo constituyó y en su caso a sus beneficiarios. Y si no existieran estos, a los herederos del titular o a los sucesores, como comentábamos anteriormente, ¿no? Los sucesores que son en sí dueños del patrimonio, ya que el constituyente muere. Y eso sería todo. Mi referencia es el Código Civil del Estado de Jalisco, que aquí salieron todas las respuestas para estas preguntas. Y muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto.